Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Cuando uno ha ejercido esta profesión durante muchos años, ha vivido determinadas circunstancias. Les digo que ha sido muy movida la vida en estos años. Hemos tenido guerras y guerrillas. Hemos tenido gobiernos elegidos por el pueblo y gobiernos elegidos por militares. Hemos tenido hiperinflaciones y hemos tenido también épocas de una estabilidad casi condicionada al valor del dólar. Hemos pasado por todas las circunstancias posibles hasta que una jueza tuvieran que anular nada menos que el juicio de Maradona. Hemos pasado por todas. Lo que no pensábamos es que ya en la curva final nos agarrara una pandemia y que la receta que tuviera la ciencia durante más de 2 años fuera tenernos encerrados. Sobre este tema vamos a hablar hoy en este programa. Señores, esto es La Ventana. Juanca, temas de hoy. Creo que el tema excluyente y que incluso es noticia mundial es lo que planteaba al principio el juicio de Maradona. Maradona ni muerto puede descansar en paz, a tal punto que están investigando la responsabilidad de quienes lo cuidaban a Maradona en la muerte de él. Y hay una jueza, la jueza McIntyre, que primero vieron qué hacen estos filmando. Lo ordenó la jueza. La jueza dice, sí, nada más. Cuando hicieron los allanamientos, descubrieron que ya está todo listo. ¿Querés ver el tráiler? Veámoslo. Veamos. De emergencias. Hola, ¿qué tal? ¿Puedes mandar una ambulancia urgente al barrio San Andrés? ¿Qué localidad? Tigre, por favor. Estimado, murió Diego Armando Maradona. Acaba de falecer Diego Maradona. Diego Armando Maradona. È morto Diego Maradona. Diego Maradona. Diego Maradona. Diego Maradona has died. Muerte evitable. Ese fue el dictamen de la Junta Médica. Si las pruebas no alcanzan, la ley y la Constitución Nacional me indican que tengo que absolver. Le cortaste el alcohol y drenaste con Luis y Boca, boludo. ¿Qué cabeza acá? Parece que hizo un paro cardiorrespiratorio, se va a cagar muriendo el gordo. Determinó que los 8 responsables vayan a juicio. Vos no podés llamar a la ambulancia cuando el paciente está muerto. Hay jugadas que hay que esperar que mueva el otro. De la casa a verlo y estaba destrozado, pasado de alcohol, de pastillas. Le ponían sueros para que él esté bien apto. Y al otro día tenían que firmar algo. Estaba frío, con toda la circulación marcada. A Diego no lo trataron, lo dejaron solo. Yo entiendo que hay muchas variables y que la gente que nos paga y todo lo que vos decís. Que era únicamente medicación para un tratamiento psiquiátrico y no había ninguna medicación para los problemas coronarios que tenía Maradona. Estaba muerto, ¿no? Sí, ahora, ¿qué dicen? Sí, que está tranquilo. La autopsia va a dar muerte natural. Para los fiscales fue un homicidio. Acá estás hablando que si te va mal con esto te van a dar 12 años de prisión. Finalmente, después de 2 años, hoy se inicia el juicio. Está todo listo. Esto en medio de un juicio. Esto era el allanamiento. La jueza decía, miren, yo no hice nada. Después decían, no, le di una entrevista a una amiga. Pero y cuando hicieron el allanamiento a la productora, ya estaba todo listo. Es el documental, el tráiler que ya estaba listo para darlo. Y la jueza en realidad ha chanteado lo que ella hacía, porque ella primero no era del tribunal. Como faltaba uno, lo integró, pero no era la presidenta del tribunal. Por eso se armó todo el lío cuando ella empezó a presidir en una oportunidad que no le tocaba a ella, pero para el documental quedaba mejor. No es lo mismo la jueza de Dios que alguien que fuese integrante del tribunal. La cuestión es que los otros 2 jueces fueron muy duros con ella, los abogados todos le pegaron por todos lados,
Ella al principio dijo, yo no renuncio. Cuando le mostraron el documental, ella sola pidió que la apartaran. Pero el jueves se va a decidir si todo queda nulo. La fecha probable para empezar de nuevo el juicio con otros 3 jueces, fines del 2026, principios del 2027. Bueno, imagínense ustedes que son un inversor, una empresa seria que quiere radicar capital en el país y ven, esta es la justicia, nomás pedirán Nueva York, pero confiamos en el Ejecutivo, sí, pero el presidente está peleado con la vicepresidenta, además nos saluda al jefe de gobierno de Buenos Aires, además es difícil resolver una inversión en este país. Tal cual. En efecto. Es muy cual. difícil. Bueno, no sé por qué, pero media ciudad, las calles de la ciudad, las calles están oscuras. ¿Les habrán cortado la luz a todos los municipios de la capital o será un corte por algún problema? Pero está en oscura, al menos vinimos por Avenida Córdoba, tomamos por Alem, todo eso está oscura las calles. Sí. No sé qué es lo que pasa. Bueno, lo que le han cortado es a Rawson. ¿A Rawson qué le cortaron? El gas. El gas. Por falta de pago. Sí. ¿Cuál es el problema? El municipio demostró que ha pagado. Acá hay 2 cuestiones. Primero, que Ecogás te corte un servicio tan importante en un día de frío como hoy sin avisarte. Eso ya sería una barbaridad en cualquier lugar del mundo. ¿Te imaginas un lugar, una casa que capaz que se le pasó una factura porque hoy, no, como no te llega el papel, y tengas un niño chico, un recién nacido, y te corten el gas? Es decir, va a pasar mal esa familia. Pero aparte, ellos ya lo tenían pago. ¿Quién va a indemnizar ahora al municipio? Pero te digo, eso es el gas. Enargas, que es el ente que lo controla, está siempre a favor de Ecogás. Es decir, que no puedes quejarte a nadie. Bueno, pero es el mismo sistema que utiliza la empresa de energía. Te manda un comunicado porque uno ya no recibe la tarjeta, la cosa papel. Entonces viene Pagas alguien, por el banco. El día 23 te llega la factura cuando te vence el 23, o el 24 cuando te vence el 24. Y además con un papelito por unas deudas que ellos piensan que uno tiene y resulta que uno las ha pagado. Pero te amenazan de todo. Te dicen, vamos a quitarle el medidor, bla, bla, bla. Y después te dicen, si esto no fuera así y usted pagó... Mala mía, te dicen. Sepa disculpar. Sepa disculpar las molestias que le estamos ocasionando, pero ya te dijeron de todo. Pero aparte, ya te dijeron que te van a cortar la luz y vos desesperado buscando facturas pasadas. Pero aparte, si vos no pagas 2 facturas, te cortan. Y te piden una factura de hace más de un año. Sí, y vos decís, mira, si no le he pagado, me lo tendrías que haber cortado, seguro que lo he pagado. Claro. Es más, no es a esa empresa, porque Es Naturgy ya no era esa empresa, era Energía San Juan. Bueno, estamos en un país difícil, yo no sé qué es lo que está pasando, pero estas cosas donde el ciudadano es el responsable de guardarles la inoperancia de estas empresas que no sé cómo llegaron, tenemos que empezar a pensar seriamente, ¿no? Así es. Hoy está media ciudad, las calles de la ciudad oscura. Alguien tiene que decir por qué están oscuras. Ojo que estamos en tiempos difíciles, ¿no? Bueno, el tema ya de Rawson se tocó. Sí, ayer hubo reunión en el Partido Justicialista, han decidido ir a preguntarle a los presidentes de las juntas departamentales. Hay quienes dicen que habían ido con una lista ya para las elecciones. Sí. Y esa lista no les gustó a muchos y en vez de romper han decidido, vayan a preguntarle a los presidentes de la Junta, es tiempo para tratar de negociar. Pero era una lista en donde, según algunos, no es que sea así, decían le faltaba peronismo. Bueno. Vamos entonces al tema de fondo de hoy para que tengamos tiempo porque tenemos muchos invitados. Si quieren presentamos los invitados, vamos a empezar también con nuestro tráiler. Pero está en este bloque está con nosotros Alejandro Segovia, es músico, es veterinario. Está también Oscar Marconi, es médico pediatra, y está Sergio Vallejos, que es empresario. Además, va a estar Juan Valiente, que ya está con nosotros, pero todavía no al aire, que es médico, que era el titular en todo ese momento del servicio de emergencia de la provincia. Alfredo Venturini, que es médico psiquiatra, y Rosa Bernardini, que es actualmente directora de escuela, pero tenía a su cargo todo lo que era educación primaria. Es decir, la idea es tratar de cubrir todos quienes en la época de la pandemia y durante 2 años, cómo se las arreglaron para sobrevivir. Que nos cuenten, que recordemos todos. Y comenzamos con esto que sería el tráiler del programa. Veamos. Por favor.
Sea consciente. Los bomberos voluntarios de la provincia de San Juan solicitan a la comunidad permanecer en sus casas, evite estar en lugares de concentración de personas. He decidido profundizar las medidas adoptadas hasta el día de hoy y para eso he firmado la norma que restringe el ingreso de toda persona que llegue a nuestra provincia. A un mes de confirmado el primer caso en la República Argentina, tenemos al día de hoy 1.166 casos confirmados en el país. En nuestra provincia continuamos con 2 casos confirmados importados. Hola, estoy haciendo este video con el objetivo de ponerle fin un poco a los rumores que se vienen dando acerca de mí, de si soy el 6º caso de coronavirus en San Juan. La realidad es que sí soy yo. Se confirmaron 2 casos nuevos, lo cual eleva la cifra a 22 confirmados hasta el momento en la provincia de San Juan. Teníamos un paciente que había sido derivado del hospital de Caucete, que ingresó al área COVID del hospital Rawson, al área crítica. El paciente ha fallecido. Post-mortem se le realiza un hisopado y se ha confirmado que es positivo. Hoy hablamos de la provincia de San Juan, una provincia en la cual prácticamente nunca reparamos en estos meses de pandemia. Una provincia que tenía hasta hace un par de días 22 casos en total. Una provincia que en las últimas 24 horas suma 25 nuevos, que apenas tiene 8 contagiados nuevos según el parte vespertino. Una provincia igualmente en la cual hasta no terminar de descifrar, terminar de entender por dónde están las vías de contagio, ha tomado una decisión trascendental, una decisión bisagra. Vamos a escuchar a su gobernador, Sergio Uñac, anunciando el retroceso a fase 1. En el parte de ayer se notificaron 14 casos nuevos, sumando los acumulados a 384. Se notificaron 41 casos nuevos que corresponden, esos 41, a los rastrillajes que se han hecho en domicilio. Con respecto a nuestra provincia, ayer fueron confirmados 31 casos nuevos, lo que ascendió el número a 1.117 casos en la provincia. Bueno, esto podría haber seguido cuando nos dijeron que estaban las camas dispuestas en el estadio, cubierto, que nos dio a todos, cuando nos mostraron unas bolsas negras donde se iban a enterrar a quienes fallecieran. Todo lo vivimos, ¿no? Vamos a tratar de bajar un poco la tensión y empecemos con alguien que le ha puesto mucho humor a la vida, pero que deben ser de los que primero sintieron el impacto porque se suspendieron absolutamente todos los espectáculos. Sí, la verdad que viendo esto es como una película de ciencia ficción clase C, más o menos, ¿no? Sí. Es un Godzilla de lo... ¿No te parece que es viejísimo? Parece que es viejísimo. Y lo que hablábamos recién en el corte antes de empezar con Oscar, uno ha bloqueado un montón de estas cosas, ¿no? Yo creo que en defensa propia, para proteger el disco rígido, porque si te reparás en todo lo que hemos pasado, es un... Esa chica que salía, esa rubia, le apedrearon la casa porque se había contagiado. Claro, era la turba enardecida de los Simpsons. Sí, sí. Era la turba enardecida que salíamos, y íbamos a salir mejores personas, ¿se acuerdan que nos decían eso, no? Cuando los barrios se cerraban para que no entrara ni saliera nadie. Bueno, yo justo me cambio de casa, previo a la fase 1, estaba yo en mi casa de separado, que había alquilado un departamento amoblado, y decido mudarme a un departamento y lo equipé completo con el Ahora 18. Heladera, todo, equipé todo, y al día siguiente me dijeron, hasta aquí llegaste, Segovia, no se puede trabajar absolutamente nada. O sea, se puede ir al casino, pero no se puede cantar. Así arrancamos, ¿no? Te cuento, casi autorreferencial, pero mi mujer tuvo una operación de rodilla, le tuvieron que operar el codo, creo que fue. Bueno, Mariano le dice, yo voy a visitar a la vieja y salgo. No lo dejaron salir, se tuvo que quedar un día entero adentro del sanatorio. Pasaba esto. Sí. Sí, nosotros fuimos con mi hija y un par de amigas a comer a Santa Clara, solos en la camioneta. Hicimos un asado en Santa Clara, cuando de repente en un operativo cerrojo nos aparecieron como 20 policías
estábamos solos ahí, nos rodearon, que levantáramos la parrilla porque había que irse ahí. Le digo, pero no hay absolutamente nadie, tiene que irse de acá. Nos escoltaron hasta que llegamos a Pedernal. Bueno, ¿cómo hacía un médico para atender un paciente, Oscar? Muy complejo porque se agregaba a la desesperación que en la medida que vos escuchabas la televisión y te iban diciendo este caso, me hace acordar como cuando fueron los primeros situaciones que recibíamos los pacientes HIV, los bebés HIV, que de pronto, primero, desde el punto de vista médico, nadie se animaba a decir, bueno, este equipo va a trabajar, que esto, que lo otro. Y acá era, primero, la sorpresa, porque de pronto vos decís, no, pero esto es en Buenos Aires. O al principio, como estaba en Europa, vos decías, no, esto arranca en el norte de Italia. Lo van a parar antes. No, no va a llegar. Llegó, lógicamente llegó a Buenos Aires. Lo vivíamos, en el caso personal nuestro, yo tengo mis 2 hijas médicas en Buenos Aires. Entonces, ellos eran como que iban más adelante y de pronto una de ellas me dice, papá, llegamos al edificio y por ahí nos escriben y nos ponen cualquier cosa en el ascensor porque nosotros venimos del hospital y podemos contagiar. Es decir, ese tipo de barbaridades que de pronto te pega porque más allá de que vos sos médico, estás en el rol de familiar y estás en el rol de un ciudadano común, donde te van avasallando. Pero aparte el miedo tuyo, que no sabes quién viene. Exactamente. Entonces, de pronto, ante la discontinuidad de una información seria, porque de pronto no teníamos. Yo aparte, por ejemplo, estaba en un equipo en Buenos Aires, representando a San Juan, donde teníamos que todos los días estar informando desde el punto de vista sanitario, no en el gobierno, sino desde el punto de vista privado, cuántos casos acá, cuánto acá, entonces se regionalizaban y vos decís, no, che, acá se murieron tanto, acá se murieron tanto, muy difícil, muy traumático. Vamos a otro tema. Venían los camioneros trayendo la mercancía a San Juan y querían que estuvieran internados en un hotel. Hay casos que me han tocado de cerca de alguien que fue a visitar a su pareja, volvió y decía, miren, yo vivo solo, ¿por qué me te hacen meter en un hotel? Lo metieron 8 días en un hotel, pagando. Pero esas cosas un poco arbitrarias que se hicieron, ¿no? No, y a mí me causaba mucha gracia, tratando de buscarle la gracia, que no tenía ninguna gracia esto, ¿no? Los oficiales amainadores de la policía. Viste que estaba en la policía cada rato y era el oficial, era como el gatito chino, que el virus circule, pero despacio, ¿viste? Te decían, tenés que pasar muy despacito, que el virus circule a 20. A 20 se ve que no era jodido el virus, ¿viste? Que te hacían... Pegame. Y te paraban, y te paraban, y te paraban, y te paraban. En esa época, ir al supermercado, todo el mundo quería ir porque era la posibilidad de salir de casa. Y veníamos con mi señora los dos, uno al lado del otro, como vamos siempre en el auto, y el policía lo hizo bajar a él y pasar al asiento de atrás. Pues si vivimos juntos, no importa, uno adelante, otro atrás. Yo creo que había mucho desconocimiento también en general en el mundo. Eso es en el mundo. No o sea, era vos, también una cuestión. Vos acordate que esto llega al mundo, o sea, se origina, si hoy vemos en medio del proceso cómo se origina, aparentemente yo estoy convencido que se ha originado en un laboratorio mixto en China, y mixto en el sentido de que era estatal y privado, y bueno, y se escapó teóricamente este virus. Y la Organización Mundial de la Salud, que es un ente, básicamente tendría que haber estado muy, muy atento a esto y tomar las medidas del caso, es como que pasó como que no creía esto. Sí. Después lo tapó, después la burocracia de esa organización hizo que el manejo fuera totalmente irregular. Y de pronto, bueno, se desbordó a lo político y se desbordó al desconocimiento. La idea es ver cómo lo pasaron cada sector, no es hacer un retroceso para juzgar a nadie, simplemente ver cómo se hicieron. En el caso de creo que fuiste de los primeros que nació un nuevo... Sí, yo siempre decía, nos decían desde las autoridades, reinvéntense. Claro.
Y en realidad tienen la misma letra que Revien Tencent, después me di cuenta. Son exactamente las mismas letras. Pero yo intenté reinventarme que, bueno, era la forma de zafar de esto. Y soy quizá uno de los afortunados que me reinventé. Hay gente que no fue tan afortunada. Y hay un montón de cosas también que yo creo que han quedado intangibles en números de gente que ha quedado con algún tipo de secuela psicológica, ¿no? Bueno, más allá de la Sergio- miocarditis y todas estas cuestiones que... Sergio Vallejo no era político, era un empresario en ese momento, tenía una fábrica y fue noticia. Desgraciadamente, ¿no? Bueno, yo militaba mucho en la gremial empresarial y en ese momento sí estaba muy enfrentado al gobierno por las prácticas empresariales en la provincia, ¿no? Creo que eso también desencadenó un poco que me pusieran en la mira, pero para mí fue todo muy contradictorio porque pasado el decreto presidencial que nos manda a ese confinamiento, saliendo del asombro todos nosotros, yo tenía pedidos, por ejemplo, de la FIP, que era el gobierno también, de fabricar Tyvek, porque no habían Tyvek para los trabajadores. La FIP seguía haciendo controles, era todo muy loco, ¿no? Y fuimos al Ministerio de Minería, me dijeron sí, están habilitados, consultamos con la Unión Industrial, consultamos con la Cámara de Proveedores Mineros, consultamos con todo y estábamos habilitados. Es tal que a los 19 días después abrimos. Y ahí se produce un operativo muy grande, más de 30 efectivos. Lo más raro de todo que fue con grupos tácticos, que es un grupo de asalto, a una fábrica que teníamos desdoblado los horarios para que las personas trabajaran con 2 metros de separación, cumpliendo todo el protocolo de COVID que había en ese momento. Y ahí me llevan detenido a mí. Yo me pongo muy vehemente con el fiscal de Estado Cuatropani, lo trato de payaso, y eso me vale 15 días preso y un proceso en flagrancia donde me piden 6 años y medio de prisión. Me condenan en primera instancia, apelo en segunda instancia, llega a la Corte dice esto es una aberración jurídica, lo devuelve, revisan el proceso y soy sobreseído a los 6 meses, o sea, flagrancia fue el proceso más largo en el caso mío. Y después sacar las conclusiones de todo esto, Juan Carlos, porque ¿qué nos pasó? ¿Qué secuelas nos quedó a todos de todo esto, no? Pero la idea es contar lo que hemos vivido todo, porque hay unas cosas que para muchos es difícil de entender, es que durante los primeros 3 meses o 4 meses no hubo contagios, y si no había contagio, ¿por qué no podíamos salir? Se armó un circo en todo eso. A nivel de médico era muy complejo, con mucho estrés, mucha ansiedad, porque de pronto trabajar en un hospital, o en un sanatorio, los consultorios estaban cerrados. Sí. Acordate que hubo una época en que no, el consultorio de pediatría, clínica médica estaban cerrados. Sí. Entonces, lo que tenía que hacer un profesional, médico y no médico, el personal de salud que estaba afectado a la atención, ese aislamiento, acordate que iban al sanatorio o al hospital y después llegar a la casa, tenía que llegar todo el proceso. ¿Cómo era llegar a la casa? Y bueno, el proceso que vos decís, y si yo lo tengo y contagio a la familia, contagio a los chicos. Te sacabas la ropa. Claro, había que sacarse toda la ropa, dejarla separada y te ponías una ropa distinta. En mi caso yo estaba solo con una ¿Hay señora. médicos que se fueron a vivir, por ejemplo, a un departamento? Sí, mucha gente. Muchos médicos que se fueron a vivir a un departamento solo. Y aparte el miedo a contagiar a los más chicos. Aparte, yo no sé si lo recuerdan ustedes, teníamos 24 horas de transmisión de los canales de noticias, donde iban distintos infectólogos dando la opinión, que a veces se contradecían entre ellos. Sí, señor. Por ejemplo, mire, la mandarina usted tiene que darle una gotita de porque aparte no había gente de formada. alcohol, el otro te decía, no, alcohol no, hay que echarle mejor jabón. Sí, hay no había realidad epidemiólogos. Estos los manejan en el mundo los epidemiólogos, no había. Hoy, con el día después, es mucho más fácil tomar las decisiones. En ese tiempo yo no sé si era tan fácil. Era muy difícil. Porque no había información en el mundo. Pero hay un tema ahí, Juan Carlos, que era el... perdón. San Juan tiene un protocolo de catástrofe que no se activó. ¿Por qué no se activó? Porque en ese protocolo de catástrofe el gobernador tiene que ceder el mando de la provincia a quien dirige ese protocolo. Bueno, pero eso no pasó en ninguna provincia. Y bueno, pero es que ¿para qué lo tenemos? Porque, ¿viste? Yo lo que voy es sanitario. que esto fue manejado por la Nación. La Nación te decía cuáles eran las directivas. Lo manejaba Chano esto, parece. Chano. Bueno, el tema
era saber cómo lo pasaron, ¿no? Con mucha angustia. Yo te digo qué es lo que pasó. Por ejemplo, Juanca, él tenía que hacer el programa, no era trabajador esencial. Yo no sé quiénes eran esenciales y quiénes no. Acá uno es esencial, ¿eh? Fíjense lo que era la división del mundo, ¿no? Entonces él tenía que salir y después tenía que volver a su casa donde tenía 4 hijos y su esposa. Yo, en cambio, por una cuestión de edad, me quedaba en mi casa, no podía salir. Y sufríamos Y entonces un cuestionario cuando íbamos a verlo, de qué es lo que habíamos hecho en los últimos 20 días, a ver si nos abría la puerta. Porque había miedo. Había miedo. Había miedo. Venía un hijo, Mucha angustia. Luciano venía y preparaba todo para que yo saliera desde mi casa. Es decir, no nos damos cuenta de haber vivido esto, ¿no? No, yo creo que Aparte, la nomenclatura, declarar a una franja de la población no esencial, es duro. Es diabólico. No esencial. O sea, Bueno. sos un tipo que tenés tu gracia, pero no Ahora, le movés la aguja. pero No imaginemos- servía dejemos de absolutamente pensar, para nada. No dejemos de recordar y de pensar las familias que perdieron. Sí, hubo muchas. Es un espanto, porque Sí. de pronto tuvieron que vivir momentos tan terribles de estar Sin un despedida. familiar sin despedirse, en una terapia intensiva o en un Sí, servicio, sí, sí. no poder acceder. A ver, Está bien. Es muy, decir, los muy llantos difícil, que muy había grave. cuando se empezó a vacunar a la gente eran reales. Es decir, Eran reales. gente que Yo, a lloraba mí me emocionó. de emoción porque Ese- decía, ese puedo ir día a ver lo- a mi nieto, puedo ver a mi abuela. ¿Sí? Sí. Ahora, Pasó. ¿qué pensábamos en ese momento? Yo quisiera una reflexión. En ese momento pensábamos en lo que no queríamos. El confinamiento, la arbitrariedad, el autoritarismo, un Estado todo presente que todo lo manejaba con un criterio hoy totalmente discutible, reprochable, nadie pagó. Y quizás eso es lo que hoy hace que los argentinos estemos tratando de vivir de otra manera. Está bien. Y discutamos todo el tiempo la próxima Sergio, pandemia, ¿cómo la vamos a pasar? El tema es haber vivido dentro de un mundo ignorante que fijaba reglas, porque Claro. acá había Mundo ignorancia. ignorante. Era un mundo ignorante. Era el ¿Querés que mundo. te cuente una conversación que a mí yo tengo una planta de tratamiento de residuos patogénicos y peligrosos? Entonces me llaman de medio ambiente y me dicen, ¿usted tiene 2 hornos pirolíticos? Sí. ¿Usted tiene capacidad de cremado de 60 cuerpos por día? Entonces te imaginás que la conversación muy chocante. Le digo, no. De 70 me dice. No, de 60. Yo ya había sacado la cuenta. De 60 le digo. Dice, bueno, 60, 70, con lo que se viene, usted prepárese. Me corta el teléfono. Entonces, ¿te imaginás que de ese momento vos te sentás y decís, prepárese para qué? Porque era lo que pasaba en el norte de Italia, donde yo tengo Sí, familia. exactamente. Estábamos muy pendientes y dijimos, ¿qué se nos viene? ¿En qué vamos a Había terminar? miedo en serio. Colapsó Nueva York. Es decir, un lugar que no tiene problema económico. Claro. ¿Qué quedaba Colapsó, para los nosotros? muertos de Nueva York estaban puestos en lugares públicos, en camiones, Sí, sí, frigorífico. porque no tenían para enterrarlos. Imagínense, nosotros ahí empezó el home office, ¿no? Transformamos todo rápidamente, pero el problema que teníamos es que teníamos, ¿cuántos? 0,3 teníamos mega para poder Claro. hacer home office. Claro. Y nos ingeniamos con los datos del teléfono, con lo que fuera, y empezamos una cosa nueva. Yo me acuerdo Fíjense- que la mañana, perdón, ¿no? Sí. Pero la mañana que vos decís eso, yo lo único que hacía era atender mensaje y salíamos a escribir en Facebook y todo para tratar de Yo tranquilizar empecé en esa y época de a hacer orientar. fogones virtuales desde mi casa. Me filmaba con el celular y hacía vivos y se me juntaban 300 personas, 400 personas, Sí. familias enteras cenando, Ah, mira. viendo el show, hasta que un amigo, que no lo conocí, un amigo de Facebook, dice, che, ¿por qué no juntamos unos mangos para este loco? Y hacíamos lunes y jueves de fogón virtual. Y ahí salieron, mira, ahí está, cuando, ese es desde mi casa, ¿no? Donde inteligencia artificial, no sos vos ese. te ponía la corbatita y tenías que salir desde tu casa, ¿no? Esto, Y de pantalones cortos. claro, pues, Estaba en pijama abajo estaba en pijama. Bueno, esto es la realidad. Y uno lo pasamos medianamente bien, Sí. pero me imagino el que vivía en un solo ambiente y tenía 2 chicos. Y quería la mujer ver la novela y el chico tenía que estudiar porque le mandaban deberes. Che, escúchame, yo cuando estoy en la cesta, a mí me tienen detenido en la cesta, entra un flaco todo asustado, lo meten al calabozo. ¿Y a vos qué te pasó? Dice, no, yo fui enfrente al cajero automático, la policía, la señora me abrió la puerta, saqué la plata del cajero automático y cuando voy a salir me dice, venga para acá. Y me cruzó y acá estoy detenido. O sea,
Bueno, hubo barrios enteros que quedaron encerrados. La idea era ir pintando esto. Enseguida vamos a hablar cómo le fue a otros. Yo me imagino un abogado que de pronto no tenía poder judicial, había dejado de funcionar. O me imagino una docente que tenía que enseñarle a los chicos. O quien tenía la ambulancia del 107. Eso sí que debe haber sido Eso era de duro, terror, ¿no? Era de terror. Juanca, ¿quedó alguna noticia? Sí, dentro de lo que son las noticias en la provincia, hay un informe que preparó especialmente para Nuevo Mundo Silvio Pastore con respecto al agua que hay actualmente. Dice que los diques están al 50%, pero por la cantidad de nieve que va cayendo hasta ahora, hay que cuidar y muchísimo el agua. Es decir, no hay agua de más y viene un año que, si bien faltan 4 meses de nevada, es mucho menos que el promedio que teníamos ya en esta época del año, el año pasado. Por lo cual, él lo que recomienda es que se hagan ajustes muy fuertes si se quiere llegar con agua suficiente para todas las cuestiones. Bueno, uno de nuestros invitados de hoy, siguiendo con el tema del COVID y la pandemia en San Juan, es el doctor Juan Valiente, médico de emergencia, que tenía a su cargo todo el 107 en ese momento. O sea, suena el teléfono y quién está del otro lado del teléfono no saben ustedes, pero tienen que ir. Sí, ¿qué tal? Sí, la verdad que sí. La verdad que bueno, fue un gran desafío en ese momento porque nosotros recién comenzábamos con el servicio del 107. Fuimos contratados para una cosa y nos tuvimos que reinventar prácticamente en 2 meses, hacer otra cosa completamente distinta y desconocida, porque no sabíamos qué nos estábamos enfrentando. Entonces era reinventarse sobre el momento y se nos asignaron tareas que eran muy específicas, que tenían que ver que, bueno, todo llamado de aquella persona que tuviese algún síntoma, fiebre o algún síntoma compatible con una gripe, tenía que llamar al 107. Eso hizo que obviamente nuestra cabina, que estaba preparada para atender cerca de 100, 120 llamados diarios, pasar a atender cerca de 600, 700 llamados por día. Entonces tuvimos que nuevamente hacer una reingeniería y no solamente lo que era la cabina de telefónica donde se receptaban los llamados, sino tuvimos que armar también una cabina paralela de despacho y otra cabina donde había gente que habíamos preparado para poder hacer la contención a las personas que llamaban vía telefónica. ¿Qué pasaba, Juan, cuando llamaban de un asilo? Bueno, nos pasó. Tuve un caso en Rawson que evacuar un hogar de ancianos, 44 abuelos en una madrugada, porque bueno, habían empezado con síntomas algunos pacientes y tuvimos que evacuar a los distintos hospitales en prácticamente 2 o 3 horas a 44 personas, ¿no? Entonces, la verdad que son hechos que uno los recuerda con el tiempo. Doloroso en ese momento porque, a ver a personas ancianas con movilidad reducida que teníamos que ayudarlos, tuvimos que acondicionar movilidades para poder trasladar pacientes múltiples, que en ese momento la ambulancia para un paciente, tuvimos que acondicionar nuevas unidades para pacientes múltiples. ¿Cómo se decidía que ese paciente vaya al Hospital Rawson o a Sarmiento? No, en realidad, de acuerdo a la clínica de los pacientes, nosotros distribuimos en base también a la disponibilidad de camas, ¿no? Lo que era Hospital Rawson, lo que era Hospital Marcial Quiroga, generalmente lo dejábamos reservado por los pacientes críticos. Los pacientes con sintomatología solamente, pero sin ningún signo de crítico de su salud, lo derivamos a los hospitales periféricos. Ahora dicen que murieron más gente por COVID que con COVID, ¿no? Sí, en fin, a ver, nosotros en ese momento, ¿qué pasaba, no? O sea, que se dejó de lado todas las enfermedades, porque todos los hospitales se abocaron a atender a los pacientes con COVID. A medida que el tiempo iba transcurriendo, empezábamos a ver que habían pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes con enfermedades crónicas que empezaban a descuidar su patología de base y no tenían en ese momento un lugar donde asistirse. Bueno, eso con el tiempo se fue un poco corrigiendo, pero llegó un momento crítico en la provincia donde no había disponibilidad de cama. Entonces se escuchaba un poco cómo le tocó vivir a cada uno y la verdad que uno estaba
de los dos lados. Yo hasta el día de hoy conservo algunos audios que realmente decidí no escucharlos más porque eran audios de desesperación, de familiares moribundos y que no tenían dónde poderlos recepcionar. Eso nos llevó a presentar un proyecto en ese momento desde el 107 al Ministerio de Desarrollo Humano y nosotros armamos una unidad, un módulo de internación domiciliaria y prácticamente en 24 horas nosotros desocupamos 50 camas, que son 50 pacientes que pudimos llevar a los domicilios. Juan, aparte del 107, estaba el presidente deportivo en ese tiempo y después de la liga. Sí. ¿Qué pasó con el fútbol? Porque, ojo, estar encerrado en una casa y que no haya fútbol es casi un motivo, una probabilidad alta de divorcio. 227% está con... 227%. Bueno, creo que es parte del espectáculo. Bueno, mirá lo que nos pasó, nace ahí. Mirá lo que nos pasó a nosotros con respecto al fútbol, ¿no? Como vos decís, en ese momento yo era presidente deportivo Desamparado. Nosotros el primer caso de COVID lo tenemos allá por el mes de agosto, el 18 de agosto más o menos. Cuando el resto del país estaba abriendo, nosotros teníamos que cerrar. Justamente en ese momento es cuando empieza a abrirse el fútbol. O sea, en el momento más crítico de nuestra provincia es cuando se empiezan a reanudar los torneos. Así que en ese contexto es como nos toca a nosotros nuevamente tener que empezar con la actividad de los entrenamientos, convocar a los jugadores, armar los cuerpos técnicos. Y bueno, y todo el protocolo obviamente, cada vez que teníamos que viajar o cada vez que tenemos que enfrentar un partido, teníamos que hisopar a todo el plantel o todas las personas que viajaban. Recuerdo que la selección argentina jugaba y tenía que jugar en Brasil y después tenía no sé cuántos días de estar aislado y eso es lo que no le aceptaban los clubes. Bueno, hubo un caso, creo que el arquero de la selección argentina fue sancionado porque no cumplió con el aislamiento. Claro. Es así. Era complicado, pero aparte, Juan, nosotros me acuerdo de haber hecho una nota en cómo era cada vez que lo llamaban al servicio de ambulancia y era casi como ir al espacio. Era todo un equipamiento que tenían y tardaban no sé cuánto tiempo en vestirse para salir y para volver. Exactamente, no solamente era el vestirse para salir a hacer una asistencia, después de hacer una asistencia teníamos que pasar a la fase de contaminación. O sea que había que desvestirse y descontaminar los móviles porque teníamos que volver a la base para poder realizar ese periodo de contaminación que nos llevaba 30 minutos. ¿Te imaginas el odontólogo que tenía que estar en la boca? Era complicado. Es muy complicado. Bueno, vamos a un corte porque tenemos más testimonios. Y quiero escucharle también, porque quien después aprovechó estas cosas como argumentos de sus historias que presentaban en recitales, es Lale Segovia. Entonces nos puede contar en otro tono todo lo que fue pasando, ¿no? Con todo gusto. Ya volvemos. Bueno, decíamos que alguien que se reinventó fue Segovia. La verdad que sí, la verdad que, como decía María Elena Walsh, gracias doy a la desgracia. De todas formas, mi problema no era mayor al de mucha gente que perdió familiares, de lo que hablábamos recién, ¿no? Sin poner en comparación, ¿no? La pasé muy, muy mal, pero por ahí el encierro me llevó a inventar otra forma de expresarme que no conocía y empecé con el tema del teatro. Empecé escribiendo el libro, juntando las historias porque tiempo era lo que sobraba. Así que empecé a juntar un montón de historias de Facebook que tenía y bueno, armé el librito y a partir de ahí empezó, la primera obra que presenté fue El lado B, que eran las crónicas de un no esencial casualmente, ¿no? Era la época del maridaje de vacuna, viste que juntar la Sputnik con la Pfizer era como juntar sandía con vino tinto, era todo complicado, no se sabía muy bien cómo... Y bueno, lo presentamos en la Sala SETI y fue el primer show en la provincia bajo el sistema de aforo, que era un yarco acá, 3 butacas, un yarco acá y así todo el... Metíamos 60 personas en toda la sala. Pero una tarde, me acuerdo que hacía un frío nival, 6 de la tarde, la gente, no me voy a olvidar nunca, el silencio de la gente con los barbijos haciendo cola, daba la vuelta a la manzana, 60 personas más o menos por la distancia, ¿no? Y entrabas ahí, calladitos todos con el tapaboca, francotiradores de alcohol en gel en las 4 puntas, por cualquier tos, porque en esa época era preferible un flato que una tosecita, ¿no? Estaba mal visto eso. Y la gente, la necesidad de reírse, no sé cómo se fue soltando de a poco, y yo me sirvió mucho toda esta historia también para transmutar un poco. Yo estaba muy enojado en esa época, muy enojado con todo el mundo, ¿no? Porque
no esencial, era una persona que no podía darle de comer a lo más esencial, que es tu familia. Y no había ningún plan B para que un no esencial sobreviviera. Ahora ahí tomé dimensión de la cantidad de gente que está atrás de la gastronomía, de las fiestas. Es impresionante. Es un mundo. Todo ese mundo quedó en ¿Cuánta nada, gente, desapareció? colegas, músicos, colegas, sonidistas, iluminadores, vendieron todo para comprar pollo y hacer pollo en las esquinas los fines de semana, o vender pachatas que uno compraba para colaborar, y gente que no se pudo recuperar nunca más? San Juan debe tener la cantidad de casas por metro cuadrado que venden comida para llevar más grande del mundo. Sí. Hoy. Sí. Bueno, se suma a la mesa Alfredo Venturini, él es médico psiquiatra, y también Rosa Bernardini, ella es directora de escuela, pero en la época de la pandemia tenía la responsabilidad de todo lo que era la coordinación, la decisión sobre las escuelas primarias del Ministerio de Educación. Yo me imagino que parte de la formación de un chico de 3, 4, 5, 6 años es la socialización. Es Se así. la robaron esos chicos, ¿no? Es así, es la parte más importante de los niños y que en la pandemia se vio muy afectada. Sí. Que si bien se trabajaba y se hacían guías para llegar a los hogares, se perdió la socialización y después costó bastante recuperarla, sobre todo los más pequeños. Y no todas las escuelas tenían chicos con computadoras y con internet. Pero eso fue un trabajo muy puntilloso, porque dentro del ministerio, en las oficinas, imprimíamos las guías, esas guías a través de personas que llegaban a estos departamentos alejados, que no tenían conexión. La única forma de llegar era en formato papel. Entonces se colocaba en formato papel, desinfectado, en bolsita, y así llegaba a los hogares. Más allá de la importancia que fue haber tenido con una ocupación escolar a los chicos, desde lo pedagógico, ¿fue casi un año perdido? Sí, casi como al año siguiente tuvieron que empezar dando los temas. Fue difícil. No sé si decirle al 100% perdido, pero costó un montón. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un docente esté frente a un grado y esté educando a sus alumnos, hacer esta educación a distancia. Rosa, yo creo que la mayor diferencia debe ser entre los mismos chicos. No es lo mismo tener buena internet, tener padres que te pueden seguir, que otros chicos que no lo tienen. Ahí se marcaron diferencias brutales. Eso se marcó muchísimas diferencias. Además que habían docentes que por su opus propio se ponían frente a una cámara, hacían clases y llegaban así a sus alumnos. ¿Pero a dónde llegaban? A esto que mencionas, a los que tenían internet. Y a los que no tenían, era esta guía fría, porque por supuesto no es lo mismo con el carisma y el amor del docente, a que llegara una guía que, si bien lo había preparado con mucho cariño el docente, llegaba de manera distinta, porque era el papá o la mamá o el abuelo, porque a veces es de acuerdo a la familia en la que estaban los chicos, era hecha por la misma familia o enseñado por el mismo papá o mamá, hasta donde sabían. Planteemos al menos el tema de un médico psiquiatra que me imagino que podía atender por teléfono. ¿Se reinventaron? Nos reinventamos un poco, y también, bueno, quizás al estar en los que sí eran imprescindibles, yo particularmente no tuve esa experiencia del encierro permanente, porque yo seguí trabajando y pude salir, y por supuesto un paisaje raro, porque las calles vacías, cada tanto encontrarme un control policial y mostrarle que era médico, y fue toda una dinámica muy diferente, muy extraña, muy nueva, porque los turnos pocos que dábamos teníamos que hacerle llegar al paciente toda una firma de que sí tenían un turno por si los paraba la policía. Y fue todo un desarrollo que fue lento al principio. Quizás todos un poquito nos relajamos porque, bueno, uno no tenía la dimensión de cuánto iba a durar esto. Entonces, bueno, no venía mal estar una semanita en casa, no venía mal estar 2 semanitas en casa, no vino mal 3 semanitas y ya fue demasiado, y ya empezaron a aparecer las cosas propias del aislamiento, ¿no? La falta de comunicación,
relaciones personales que funcionaban con cierta cantidad de horas al día y eso estaba bien, de repente era convivir todo el tiempo y eso trajo también sus trastornos de convivencia, de, qué sé yo, por decir algo, una familia tipo que quizás el papá desayunaba con los chicos pero los veía después a la tarde-noche, o la madre lo mismo, quizás con alguna labor afuera, pero de repente estábamos todos, todo el tiempo, todos juntos. Se vieron incluso muchos casos de violencia familiar que no se habían visto hasta hace tiempo. Posiblemente, o no sé si violencia tanto física, pero sí seguramente el roce de la convivencia cotidiana y permanente fue trayendo sus consecuencias, aparte de las consecuencias propias de un aislamiento que por más que uno estuviese en familia, dejó de tener un montón de actividades que terminaron generando trastornos de ansiedad sobre todo y trastornos de índole afectiva, digamos depresión. Es un tema que vamos a tocar en el próximo bloque, tanto desde la escuela como desde la psiquis del individuo, qué pasó, qué nos dejó la pandemia. ¿Les parece? Sí, ya volvemos. Hay una cosa que dijo el doctor Venturini que me llamó la atención, que sí, no estamos preparados para convivir a lo mejor las 24 horas donde antes convivíamos, dormíamos parte, comíamos y nos íbamos al trabajo, ¿no? Eso cambió muchas las reglas del juego. Que básicamente al principio no lo vivimos así, pero después prácticamente era una orden de encarcelamiento. Sí. Estás obligado a convivir y estás obligado a excepcionalmente poder asomar la nariz de tu casa y uno se ha olvidado un poco, pero esto de llegar y cambiarse de ropa y que traías un pedido del supermercado y lo bañabas en alcohol y todas estas cosas que hasta te diría que parecen como de ciencia ficción a esta altura. ¿Cómo mataba la ansiedad a la gente? ¿Qué es lo que le pedía la gente al médico, por ejemplo? Mira, la ansiedad creció muchísimo, lo que hablábamos recién fuera de cámara, el consumo de alcohol y el consumo de ansiolíticos no prescriptos aumentó muchísimo, porque, bueno, era una situación absolutamente nueva, hasta te diría irreal, porque al final en algún momento no sabíamos cuándo terminaba, y esa incertidumbre también genera ansiedad y dispara estados, hasta te diría por ahí, hasta cierta paranoia teníamos de... ¿Han quedado secuelas? Sí, han quedado. Yo creo que quizás medios sutiles en algún momento y otras no tanto, porque no tan sutiles digo, porque hay cuadros que por ahí se dispararon durante la pandemia y aún estamos tratando de resolverlos, ¿no? Y hay mucha gente sin diagnóstico. Sí. Hay mucha gente que no se ha hecho quizás tratar y ha quedado... pero no nos damos cuenta que es pre y post. Sí. Sí, quizás esto desencadenó a mí algo también ya. pasó un poco lo de que relataba ella con respecto a la educación, porque bueno, también soy profesor universitario y me tocó dar 2 años prácticamente de clases virtuales y en mi cabeza no las he dado. O sea, no lo tengo incorporado como que ese año se cursó, aunque sea con esa modalidad, y eso es un poco la negación que uno tiene. E incluso cuando le he tomado exámenes, por ahí le pregunto, ¿vos cuándo la cursaste? Ah, no, en pandemia. Y es como que en mi cabeza... Es nublada esa parte. Es muy raro el efecto, pero incluyendo estos síntomas hasta persecutorios, aparecieron. Los malos resultados en las pruebas de los chicos que dicen que no saben leer 7 de cada 10 o poco menos, ¿tendrá que ver también con la pandemia? Yo considero particularmente que sí. Yo creo que esto también forma parte de esta secuela o esta post-pandemia. ¿Sí? Considero que esta alfabetización inicial, que se empieza desde chiquito, desde pequeño, bueno, hay una parte que los chicos no la hicieron. Entonces, bueno, hay que trabajar mucho en eso, fuertemente, y bueno, para volver a recuperarlos, ¿no? ¿Han cambiado algunos conceptos de vida? Es decir, por ejemplo, recién decía Ricardo que en los shows pasó de la gente querer ir, quizás con muchas más ganas que antes, pero en lo que tiene que ver en el disfrutar el momento, de que sea todo más efímero.
Yo creo que las... ¿O fue solo después del momento? Yo todavía no creo que no hemos visto en la totalidad de qué cosas fueron secuelas de la pandemia. Más allá de que aquel que la padeció, que ya se sabe que hay trastornos neurológicos que han quedado, algunas personas que todavía no recuperan el olfato, bueno, algunas cosas que del COVID no se sabe, algunas cosas que de las vacunas se está dudando en algún aspecto. Yo creo que nos va a llevar un tiempo terminar de definir qué es lo que sucedió después de la pandemia, porque fue algo absolutamente sui generis en nuestra vida. Nunca nos podemos imaginar, bueno, en ese momento todos éramos artesanos, todos éramos cocineros, y epidemiólogos también. Sí, y también de historia de la medicina, y ya sabíamos que, bueno, pero la última pandemia, que fue la gripe española. La gripe española, que ni siquiera fue por España, en realidad. Sí. Fue toda una casualidad, porque era el único diario que en realidad los españoles eran los únicos que informaban sobre esa gripe. Pero era la única referencia médica que tenían los famosos infectólogos, ¿no? Y eso sucedió a principios de siglo, o sea, del siglo... Y no con la globalización de estos tiempos. No. Por eso, yo creo que esto ha sido tan sui generis que nos va a llevar un tiempo reconocer las secuelas reales así como las guerras fueron mostrando, por ejemplo, el desarrollo del estrés postraumático, que tuvo varios nombres hasta que en la actualidad o en los últimos años se lo definió bien cómo era el estrés postraumático, tuvo muchos nombres. Uno de los nombres que tenía era corazón de trinchera, el estrés postraumático, el que conocemos en la actualidad. Bueno, así como las guerras fueron generando cambios en algún aspecto en la redefinición de algunas patologías, yo creo que la pandemia... Estamos muy cerca. Sí. No se terminó hace tanto. Estamos muy cerca, pero nos parece muy lejos. Sí, y nadie apuesta que no vaya a pasar de nuevo. Yo creo que la gente le ha quedado de que en algún momento puede haber otra vez un virus diferente. Yo lo que me sorprendió, entre las cosas que vi, que hubo toda una desesperación por vacunarse, por poco salíamos a matar por vacunarnos, y hubo una contraola. Como un grupo de gente antivacuna con toda una teoría de por qué no hay que vacunarse. Y no está bueno eso, porque en realidad... Hay mucha gente que todavía no sale de las casas casi. Sale poco porque se acostumbró a vivir en la casa. Sí. Bueno. ¿Terminado esto un aviso parroquial? Sí. De Segovia. Entonces, un aviso parroquial. Bueno, para invitarlos, se viene una cena show el día de nuestra fundación, vamos a celebrarlo con una gran cena show en la cabaña, Ay San Juan se llama, vamos a hablar sobre nuestra sanjuaninidad, si es que existe el término, sobre nuestra idiosincrasia, vamos a contar la verdadera historia de la Fundación de San Juan, que solo yo la sé, el origen del viento sonda. Pues hay es un gran debate, que lo vamos a plantear acá también. Pero la verdad la sé yo. San Juan? Yo puedo discutir con usted, bataller, este tema. No, que yo no lo sé. Yo no sé si alguien se anima a discutir con usted, bataller, este tema. No estaba yo en ese momento. Bueno, 13 de junio, Finca La Cabaña. ¿Cuánta gente entra ahí? Y más o menos 200 personas, 200 y pico personas, porque va a ser sentado con una buena cena, con un buen vino, con una barra, para tirarse unos pasos prohibidos después, show de música y show de humor. ¿Qué más quieren? No sé qué más quieren.